un dramático acontecimiento real que ha provocado olas de especulación en toda Gran Bretaña, y mucho más allá de sus fronteras, han surgido informes que afirman que el rey Carlos III firmó lo que se ha descrito como una orden de emergencia que coloca a Catalina, princesa de Gales, en una extraordinaria posición de confianza en relación con las joyas de la corona británica. La supuesta decisión inmediatamente encendió un debate generalizado porque las responsabilidades asociadas con los símbolos más preciados de la monarquía siempre han tenido un inmenso significado histórico, ceremonial y emocional. Según esos informes, la medida ha suscitado nuevas preguntas no solo sobre los planes a largo plazo del rey, sino también sobre el papel en rápida expansión de Catalina dentro de la institución que se espera que algún día ayude a dirigir. Independientemente de que estas afirmaciones resulten ser ciertas o no, han captado la atención del público al sugerir que es posible que ya se estén desarrollando silenciosamente importantes preparativos para el futuro de la monarquía detrás de los muros del palacio. Los informes también han impulsado un renovado debate en torno a la salud del rey Carlos tras el continuo interés público en su tratamiento contra el cáncer en curso. Varios comentaristas y fuentes reales anónimas han presentado interpretaciones diferentes. Algunos afirmaron que la supuesta decisión reflejaba un plan de contingencia práctico, mientras que otros sugirieron que insinuaba una estrategia mucho más amplia para garantizar la estabilidad durante un período de incertidumbre. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente por el Palacio de Buckingham, lo que ha obligado a los observadores a separar los hechos documentados de las especulaciones persistentes. Sin embargo, la historia ha seguido creciendo precisamente porque toca dos temas que han fascinado durante mucho tiempo a los seguidores de la realeza, el futuro de la corona y las personas a quienes eventualmente se les puede confiar su protección. Entonces, ¿qué piensas? Si alguna vez se confirmaran estos informes, ¿podría Catalina realmente asumir una de las responsabilidades más históricas y simbólicas de la monarquía, o una carga tan enorme llegaría mucho antes de lo que nadie esperaba? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación, porque cada opinión agrega otra perspectiva a esta fascinante discusión. Y si le gusta seguir la historia real, los desarrollos palaciegos y las últimas historias sobre la familia real de Gran Bretaña, asegúrese de suscribirse para no perderse ninguna actualización. Según informes que se difundieron rápidamente en los círculos reales, lo que se esperaba que fuera otro compromiso de rutina dentro del Palacio de Buckingham, supuestamente se convirtió en uno de los momentos más dramáticos asociados con el reinado del rey Carlos. Distinguidos invitados se habían reunido anticipando una velada definida por discursos formales, conversaciones diplomáticas y las tradiciones familiares que han dado forma a las ocasiones reales durante generaciones. En cambio, varios relatos afirmaron que la atmósfera cambió en cuestión de segundos, cuando, según los informes, el rey experimentó un incidente médico repentino durante la recepción, dejando a los presentes conmocionados e inseguros sobre lo que acababan de presenciar. Lo que había comenzado como un evento estatal cuidadosamente organizado se vio repentinamente eclipsado por una creciente preocupación y preguntas sin respuesta. Testigos citados en varios informes afirmaron que el personal del palacio y los miembros del equipo de seguridad reaccionaron inmediatamente con notable eficiencia. Según los informes, los invitados fueron escoltados tranquilamente a través de salidas alternativas, mientras que el acceso a las áreas circundantes se restringió rápidamente, lo que permitió al personal médico responder sin atención pública innecesaria. Según esos mismos relatos, todos los profesionales de la salud ingresaron al Palacio de Buckingham a través de entradas privadas rara vez vistas por el público, lo que reforzó aún más la impresión de que la situación puede haber sido más grave de lo que nadie pensaba inicialmente. La velocidad y discreción de la respuesta solo intensificaron la especulación mientras la gente esperaba información oficial. A medida que se cerraron las puertas del palacio y se intensificó la curiosidad del público, la información confiable siguió siendo limitada.
Posteriormente, el Palacio de Buckingham emitió declaraciones cuidadosamente redactadas destinadas a tranquilizar tanto al público británico como al público internacional, confirmando que el rey continuaría recibiendo tratamiento tras su diagnóstico de cáncer. Las actualizaciones enfatizaron que los ajustes a su agenda le permitirían equilibrar la atención médica con responsabilidades públicas seleccionadas. Para muchas personas esos anuncios sonaron alentadores y ofrecieron la esperanza de que su condición estuviera siendo manejada cuidadosamente bajo supervisión médica experta. Al mismo tiempo, otros notaron lo que las declaraciones oficiales no decían explícitamente. Confirmaron que el tratamiento estaba en curso, pero no sugirieron que hubiera concluido o que el rey se hubiera recuperado completamente de su enfermedad. Como suele ocurrir con los asuntos de salud real, el palacio protegió cuidadosamente la privacidad médica personal, al tiempo que limitó la cantidad de información divulgada públicamente. Ese enfoque cuidadoso inevitablemente alentó más especulaciones, y muchos intentaron interpretar cada frase oficial en busca de significados ocultos. Según varios informes no verificados, atribuidos a personas anónimas del palacio, una conversación mucho más privada y emocionalmente difícil supuestamente tuvo lugar a puerta cerrada. Esas afirmaciones sugirieron que después del diagnóstico de cáncer del rey, los principales asesores y especialistas médicos pueden haber discutido una variedad de posibles escenarios futuros, incluida la importancia de preparar a la monarquía para cada eventualidad. Estos informes siguen sin confirmarse, y el Palacio de Buckingham no ha respaldado públicamente esos relatos. Aún así, han seguido circulando porque ofrecen una explicación dramática de la serie de decisiones que algunos observadores creen que ha tomado el rey en los últimos meses. Si esos informes reflejan con precisión discusiones privadas, muchos comentaristas reales creen que podrían haber representado un importante punto de inflexión. En lugar de abordar cada asunto constitucional a largo plazo al ritmo mesurado tradicional, se dijo que Charles había comenzado a revisar los acuerdos futuros con mayor urgencia que antes. Se dijo que decisiones que normalmente requerirían meses de consultas recibirían una atención renovada en un período mucho más corto, ya sea motivado por una planificación práctica o simplemente por un liderazgo responsable durante el tratamiento médico en curso. El supuesto cambio se convirtió en uno de los aspectos más discutidos de la historia. Para muchos seguidores de la familia real, estos informes crearon la impresión de que el rey había comenzado a centrarse no solo en sus responsabilidades actuales, sino también en salvaguardar la institución para las generaciones futuras. La preparación para la continuidad siempre ha formado parte esencial de la monarquía constitucional, independientemente de las circunstancias personales que enfrenta cualquier soberano reinante. En consecuencia, algunos observadores argumentaron que cualquier aumento en la planificación no necesariamente debería interpretarse como evidencia de una crisis inmediata, sino más bien como una gestión responsable de una de las instituciones más antiguas del mundo. Aún así, el momento de las afirmaciones aseguró que la curiosidad pública siguiera creciendo. Cualquiera que sea la historia que finalmente revele sobre estos informes, una cosa permanece fuera de toda duda. El rey Carlos ha reconocido públicamente su diagnóstico de cáncer y ha seguido desempeñando muchos deberes reales, mientras recibía tratamiento, demostrando un compromiso con el servicio público, a pesar de los desafíos personales. Todo lo que vaya más allá de esos hechos confirmados, en particular, las afirmaciones relativas a reuniones confidenciales o decisiones constitucionales de emergencia, sigue siendo objeto de especulación más que de confirmación oficial. Esa distinción se ha vuelto cada vez más importante a medida que las historias continúan difundiéndose en la televisión, los periódicos y las redes sociales. El interés público se intensificó aún más después de que el rey Carlos hablara abiertamente sobre su experiencia con el cáncer en un mensaje televisado, expresando optimismo sobre los beneficios del diagnóstico temprano y la atención médica moderna, al tiempo que indicaba que su programa de tratamiento podría volverse gradualmente menos exigente.
Sus comentarios tranquilizaron a muchos espectadores, presentando una imagen de determinación más que de resignación. Sin embargo, continuaron las discusiones sobre su salud a largo plazo y los comentaristas examinaron cada aparición pública en busca de posibles pistas sobre la dirección futura de la monarquía. Como suele ocurrir con los asuntos reales, la tranquilidad oficial y la especulación pública continuaron coexistiendo. En ese contexto, las historias que describían el incidente médico, denunciado por el rey, adquirieron una importancia aún mayor. Los partidarios de la narrativa cuestionaron qué decisiones podría tomar cualquier monarca después de experimentar un susto de salud tan inesperado. Pasaría un cuidadoso comité de asesores meses considerando cada posible consecuencia constitucional, o un soberano decidido a proteger el futuro de la corona elegiría actuar inmediatamente si las circunstancias lo requirieran. Esas preguntas se convirtieron en la base sobre la que se construyó el siguiente capítulo de la historia. Según los informes que describen esa extraordinaria velada, el rey Carlos supuestamente tomó una decisión que sorprendió incluso a los observadores reales experimentados. En lugar de posponer discusiones importantes hasta el amanecer, se dice que convocó a altos asesores legales al Palacio de Buckingham para una reunión extraordinaria a altas horas de la noche, apartándose del ritmo mesurado que tradicionalmente caracteriza la planificación constitucional importante. Tal urgencia, si se informa con precisión, representaría una desviación inusual de la práctica real de larga data. La sola sugerencia de una reunión a medianoche captó inmediatamente la imaginación del público, porque implicaba que algo de importancia excepcional requería atención inmediata. Las fuentes que promovieron este relato alegaron además que Carlos ordenó a los funcionarios que comenzaran a preparar un documento legal de emergencia, sin esperar el largo proceso de consulta normalmente asociado con las decisiones que afectan a la monarquía. Tradicionalmente, los asuntos constitucionales que involucran a la corona se manejan con extraordinario cuidado, lo que permite a los expertos legales, asesores y altos funcionarios tener tiempo suficiente para examinar todas las posibles implicaciones antes de tomar cualquier medida. Sin embargo, según los informes, ese calendario familiar supuestamente se aceleró debido a circunstancias que se cree que requieren una preparación rápida. Sigue siendo imposible verificar de forma independiente si esa versión de los hechos es exacta. Al concluir la reunión, una afirmación en particular rápidamente dominó los titulares y la discusión en línea. Según esos informes, a Catalina, princesa de Gales, supuestamente se le había confiado la tutela exclusiva de las joyas de la corona británica, una de las responsabilidades simbólicamente más importantes de la monarquía. Si alguna vez se confirmaran tales afirmaciones, la decisión representaría una extraordinaria expresión de confianza en la futura reina, encomendándole la salvaguardia de algunas de las posesiones reales, más preciadas de Gran Bretaña, mucho antes de su eventual ascenso junto al príncipe William. Sin embargo, hasta el momento ningún anuncio oficial ha confirmado que se haya producido tal nombramiento, lo que ha hecho que la supuesta decisión sea tan convincente para los seguidores de la realeza es que su significado simbólico parece extenderse mucho más allá de las coronas, los diamantes, las insignias ceremoniales o los tesoros históricos de valor incalculable. Muchos comentaristas creen que la historia refleja cuestiones más amplias sobre la continuidad, la confianza, la preparación y la transición gradual de responsabilidad de una generación de miembros de la realeza a la siguiente. A lo largo de siglos de historia británica, los deberes relacionados con las joyas de la corona tradicionalmente se han transmitido de acuerdo con costumbres constitucionales bien establecidas después de que comienza formalmente un nuevo reinado. Precisamente por eso los informes que sugieren cualquier desviación de esas tradiciones han generado un interés tan extraordinario, aun cuando las afirmaciones centrales siguen sin ser verificadas y abiertas a un debate continuo. Pero según estos informes, el rey Carlos eligió un camino muy diferente. En lugar de esperar ese momento tradicional, supuestamente actuó mucho antes, depositando un nivel excepcional de confianza en Catalina,
y señalando lo que muchos ven como un paso significativo hacia el futuro de la monarquía. Esto sugería que Charles estaba pensando más allá del presente y centrándose en la estabilidad a largo plazo de la institución para la que se había preparado para servir durante toda su vida. En lugar de dejar que el futuro se desarrollara por sí solo, parecía decidido a asegurarlo mientras todavía tuviera la oportunidad, ya sea vista como una planificación cuidadosa o una ruptura extraordinaria con la tradición real. La decisión informada se convirtió inmediatamente en uno de los acontecimientos más comentados dentro de la monarquía moderna. Debido a lo sucedido, el rey Carlos inmediatamente nombró a Catalina como única guardiana de las joyas de la corona. Pero, ¿por qué dio un paso tan audaz solo? ¿Por qué se excluyó a los miembros de alto rango de la familia real? ¿Podrían haberle impedido tomar la decisión? ¿O temía que no hubiera más retrasos? Averigüemos. Las decisiones más trascendentales de Charles. Según los informes que rodearon la reunión nocturna, la parte más sorprendente de la historia no fue simplemente la orden de emergencia en sí, sino las personas que, según informes, fueron mantenidas alejadas mientras se finalizaba. Para muchos observadores reales, ese detalle generó más preguntas que la decisión que siguió. Según los informes, se le preguntó al rey Carlos si quería que la reina Camilla o el príncipe William estuvieran presentes durante la firma. Supuestamente, se negó y optó por completar el proceso sin ninguna de las dos personas, que muchos habrían esperado que estuvieran a su lado. Esa decisión inmediatamente alimentó las especulaciones sobre lo que pudo haber estado sucediendo detrás de los muros del palacio. ¿Por qué un rey, ante un momento tan importante, excluiría deliberadamente tanto a su esposa como a su heredero? Algunos creían que reflejaba la naturaleza profundamente personal de la decisión. Otros se preguntaban si Carlos simplemente quería evitar distracciones o desacuerdos, mientras llevaba a cabo lo que creía que debía hacerse sin demora. Cualquiera sea la razón, la elección reportada agregó otra capa de misterio a una noche ya extraordinaria. Como monarca reinante, el rey Carlos tenía amplios poderes constitucionales que le otorgaban la autoridad legal para tomar ciertas decisiones reales por su cuenta. A través de la prerrogativa real, podía actuar sin buscar primero la aprobación del Parlamento ni obtener el consentimiento de otros miembros de la familia real. En otras palabras, cuando se trataba de asuntos ceremoniales importantes relacionados con la monarquía, el rey tenía pleno poder para tomar su propia decisión, lo que le permitía actuar rápidamente si creía que la situación lo exigía. Sin embargo, el aspecto legal de la decisión fue solo una parte de lo que captó la atención de todos. Lo que realmente despertó la curiosidad fue la velocidad del proceso y el notable secreto que lo rodea. Las decisiones que involucran las tradiciones más preciadas de la monarquía normalmente se manejan mediante largas discusiones, una planificación cuidadosa y consultas silenciosas que pueden llevar meses. Esta vez, sin embargo, los informes sugirieron que todo se desarrolló en tan solo unas pocas horas, lo que dejó a muchas personas preguntándose qué creó tanta urgencia y por qué aparentemente no hubo tiempo para seguir el proceso real habitual. La reunión reportada reflejó mucho más que un procedimiento constitucional rutinario. Sugirió que Charles creía que el tiempo jugaba en su contra y que esta decisión en particular no podía posponerse. En lugar de dejar lugar al debate, las vacilaciones o posibles objeciones, optó por resolver el asunto de inmediato, ya sea impulsada por urgencia, convicción personal o preocupación por el futuro de la monarquía. La decisión ha seguido generando discusión, por lo que puede revelar sobre el estado de ánimo del rey durante uno de los momentos más significativos de su reinado. El rey Carlos excluyó a sus más cercanos para elegir a Catalina como única autoridad sobre las joyas de la corona. Pero ¿qué podría haberle valido a Catalina tal honor? ¿Qué papel anterior podría haberla preparado para esta responsabilidad? ¿Y qué cualidades vio el rey en ella? Ahora exploremos cómo Charles había estado preparando a Catherine para este nuevo papel, el plan maestro oculto.
La orden de tutela informada no apareció de la nada. Según quienes siguen los acontecimientos recientes dentro de la familia real, se trataba simplemente del último paso de un plan mucho más amplio que el rey Carlos había estado poniendo en marcha durante muchos meses. Mirando hacia atrás, varias decisiones importantes ahora parecen encajar como piezas de un rompecabezas, lo que sugiere que Catherine había sido silenciosamente preparada para un papel mucho más importante, mucho antes de que alguien se diera cuenta de hacia dónde conducían esas decisiones. Una de las señales más fuertes se produjo cuando Catalina se convirtió en la primera princesa de Gales, en más de un siglo, en recibir la autoridad para otorgar garantías reales. Si bien esto puede haber parecido un anuncio real de rutina, en realidad fue un hito constitucional importante. Las garantías reales se encuentran entre los respaldos más altos de la monarquía y permiten que empresas seleccionadas muestren la aprobación real oficial. Al darle a Catalina esa autoridad, Carlos supuestamente mostró un extraordinario nivel de confianza en su juicio y la posicionó públicamente junto a los tomadores de decisiones más importantes de la monarquía. Al mismo tiempo, el papel del príncipe William, dentro de la familia real, continuó expandiéndose de maneras que muchos observadores reales encontraron imposible de ignorar. Representó cada vez más al rey Carlos en las principales ceremonias nacionales, dio la bienvenida a los líderes mundiales y desempeñó importantes responsabilidades que tradicionalmente habían estado reservadas al monarca reinante. Al lado de Catalina, la pareja se convirtió gradualmente en las figuras públicas más reconocibles de la monarquía, dando a muchos la impresión de que la próxima generación de liderazgo real ya estaba comenzando a tomar forma silenciosamente. El propio viaje personal de Catherine hizo que esa transformación fuera aún más notable. Después de enfrentar el cáncer y pasar meses alejada de la vida pública, regresó con una determinación renovada. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, en lugar de volver lentamente a sus deberes reales. Rápidamente reanudó una agenda completa de compromisos importantes. Apareció en importantes banquetes estatales, pronunció importantes discursos públicos y usó joyas reales históricas que anteriormente se habían asociado casi por completo con reinas, lo que reforzó la creciente creencia de que su papel dentro de la monarquía estaba evolucionando constantemente. Pero Carlos valoraba algo aún mayor que la resiliencia de Catalina. Entendió su notable capacidad para conectar a la familia real con personas de todo el mundo. Cada aparición pública generó titulares mundiales. La ropa y las joyas que llevaba se convirtieron inmediatamente en tema de conversación internacional. Su popularidad ayudó a impulsar el patrocinio real, fomentó el turismo, renovó el interés por tradiciones centenarias e hizo que la monarquía se sintiera más relevante para las generaciones más jóvenes. Cuando finalmente se firmó la orden de tutela informada, ya no parecía una decisión aislada. Más bien parecía ser la etapa final de una transferencia de confianza cuidadosamente planificada, en lugar de simplemente reconocer los años de leal servicio de Catalina. Carlos supuestamente estaba poniendo el futuro de la monarquía en manos de la persona que creía que estaba mejor preparada para protegerla durante las generaciones venideras. El rey Carlos había posicionado estratégicamente a Catalina para este nuevo papel, respaldada por su inquebrantable lealtad a la monarquía. Pero, ¿qué son exactamente las joyas de la corona? ¿Y qué se espera de Catherine como única tutora? Profundicemos en los sorprendentes detalles. Los tesoros reales de valor incalculable. La responsabilidad supuestamente puesta en manos de Catalina se extendía mucho más allá de las coronas expuestas detrás de un cristal. Lo que recibió está vinculado a algunos de los símbolos más antiguos e importantes de la monarquía británica, objetos que han representado la autoridad real durante más de 800 años. No se trata simplemente de valiosas antigüedades admiradas por los turistas. Son piezas vivas de la historia
que siguen desempeñando un papel central en las ceremonias más grandes e importantes de la monarquía. Las joyas de la corona británica están ampliamente consideradas como una de las colecciones reales más valiosas del mundo, con estimaciones que sitúan su valor entre 4 y 6 mil millones de dólares. Ubicada dentro de la histórica Torre de Londres, la colección contiene mucho más que coronas. Incluye magníficos cetros, orbes ceremoniales, espadas, anillos, mazas y muchos otros tesoros reales utilizados durante coronaciones, inauguraciones estatales del Parlamento y otras ocasiones históricas que han dado forma a la historia de Gran Bretaña durante siglos. En el centro de la colección se encuentra la mundialmente famosa Corona del Estado Imperial, uno de los símbolos más reconocibles de la monarquía. Decorado con miles de piedras preciosas, se ha convertido en una poderosa imagen de autoridad y continuidad real. A su lado se encuentra la corona de San Eduardo, la corona sagrada que tradicionalmente se coloca sobre la cabeza del monarca durante la propia coronación. La colección también incluye el cetro del soberano y el orbe del soberano, los cuales tienen un profundo significado constitucional y religioso, y representan la autoridad, el deber y la responsabilidad del monarca para con la nación. Según los informes que rodean esta historia, el papel de Catalina nunca fue administrar la Torre de Londres o supervisar personalmente la seguridad de las invaluables joyas de la corona. Esas responsabilidades siguen recayendo en los expertos de confianza que las han salvaguardado durante generaciones. En cambio, se dice que se le confió algo mucho más significativo, una responsabilidad simbólica que conlleva una enorme importancia histórica y refleja un notable nivel de confianza real. Su supuesta tutela va mucho más allá del simple cuidado de tesoros reales de valor incalculable. Representa una responsabilidad única, ligada a la autoridad, la historia y el futuro de la propia monarquía. Desde supervisar cómo estos símbolos históricos continúan representando la corona hasta su uso durante las principales ceremonias estatales, la función ayuda a preservar siglos de tradición real y al mismo tiempo garantiza que estos tesoros icónicos sigan conectando a una generación de monarcas con la siguiente. En un momento en que la familia real enfrenta una creciente incertidumbre sobre el futuro, esa responsabilidad tiene un peso enorme. Carlos no se limitaba a poner objetos de valor incalculable al cuidado de Catalina. Estaba poniendo siglos de tradición real, continuidad y simbolismo nacional en manos de la mujer que creía que podría ayudar a guiar a la monarquía a través de su próximo capítulo histórico. Las joyas de la corona de las que Catalina ha sido nombrada guardiana incluyen coronas, cetros, orbes, espadas, anillos y otras insignias reales. Pero, ¿qué historia se esconde detrás de estos tesoros de valor incalculable? ¿Y qué significa para ella y para la monarquía que Catalina se convierta en su guardiana? Descubramos los detalles históricos, el oscuro legado de las joyas de la corona. Detrás del impresionante brillo de las joyas de la corona británica se esconde una historia mucho más oscura de lo que la mayoría de la gente jamás imagina. Si bien millones admiran su belleza, pocos se dan cuenta de que estos famosos tesoros han sido testigos de siglos de guerra, derramamiento de sangre, agitación política, traición y feroces luchas por el poder. No son simplemente colecciones de gemas de valor incalculable. Son testigos silenciosos de algunos de los momentos más dramáticos de la historia británica y cuentan historias que se remontan a cientos de años atrás. Las joyas de la corona originales no sobrevivieron intactas. Durante la Guerra Civil Inglesa, cuando la monarquía fue derrocada, el gobierno de Oliver Cromwell ordenó deliberadamente la destrucción de las insignias reales. Se rompieron coronas, se fundió oro y se extrajeron y vendieron piedras preciosas. El objetivo no era simplemente eliminar objetos caros, sino borrar todo símbolo visible de la monarquía y convencer a la nación de que la institución nunca regresaría. Pero la historia dio un giro inesperado. Cuando se restauró la monarquía en 1761, bajo el rey Carlos II, hubo que crear casi desde cero una colección completamente nueva de insignias reales. Se elaboraron cuidadosamente nuevas coronas, cetros, orbes, espadas y tesoros ceremoniales
para reemplazar los que habían sido destruidos. Desde entonces estos extraordinarios objetos han permanecido en el centro de cada coronación británica, convirtiéndose en poderosos símbolos de continuidad a través del cambio de generaciones. Su viaje no fue más fácil después de eso. A lo largo de los siglos, las joyas de la corona sobrevivieron a intentos de robo, crisis constitucionales, guerras, revoluciones políticas y el ascenso y caída del propio Imperio británico. Algunas de sus piedras preciosas más famosas, incluidos los diamantes adquiridos durante la era imperial británica, siguen generando debate internacional en la actualidad. Varios países han cuestionado cómo algunos de estos tesoros ingresaron a la colección real y los llamados a su devolución siguen siendo parte de las discusiones en curso sobre la historia colonial y el patrimonio cultural. Debido a este complicado pasado, las joyas de la corona representan mucho más que riqueza o tradición real. Se han convertido en símbolos duraderos de supervivencia, resiliencia, autoridad y la capacidad de la monarquía para resistir incluso en sus momentos más oscuros. Cada corona, cada cetro y cada piedra preciosa encierra una historia que se extiende mucho más allá del brillo que se ve en las ceremonias públicas. Por eso atrajo tanta atención la supuesta decisión de poner su tutela simbólica en manos de Catalina. Charles no le estaba confiando simplemente tesoros invaluables. Estaba poniendo a su cuidado siglos de historia real, responsabilidad y simbolismo nacional, incluso antes de que comenzara el siguiente reinado. Al hacerlo pareció romper con una larga tradición real, tomando una de las decisiones constitucionales más notables de su reinado, y señalando que el futuro de la monarquía tal vez ya esté tomando forma detrás de los muros del palacio. Más allá de la oscura historia detrás de la creación de las joyas de la corona. ¿Cuál fue la reacción de Camilla ante la decisión del rey Carlos de nombrar a Catalina su tutora? ¿Aceptó la elección de su marido sin objeciones o dio a conocer sus quejas? Ahora descubramos el doloroso descubrimiento de Camilla, el enfrentamiento desgarrador. Según los informes que rodean la historia, se dice que la reina Camilla descubrió la supuesta decisión de tutela solo después de que ya se había finalizado. Aún más sorprendente es que, según se informa la noticia, no provino directamente del propio rey Carlos. Ese detalle hizo que la situación pareciera mucho más personal, dejando a muchos preguntándose cómo podría desarrollarse una decisión real tan importante sin su conocimiento. Camilla quedó impactada por lo que había descubierto. Para alguien que había pasado años al lado de Carlos, en algunos de los momentos más difíciles de la monarquía, la decisión parecía imposible de entender. No fue simplemente otro anuncio real. Fue un movimiento que involucró a uno de los símbolos más preciados de la corona y ocurrió sin que ella lo supiera. Lo que pudo haber comenzado como una conversación tranquila, pronto se convirtió en uno de los momentos más emotivos dentro del palacio. Con la esperanza de obtener respuestas, Camilla supuestamente confrontó a Charles sobre por qué se había tomado una decisión tan importante sin su conocimiento o participación. En lugar de ofrecer consuelo, Carlos supuestamente explicó la diferencia constitucional entre un monarca reinante y una reina consorte, dejando claro que algunas responsabilidades reales pertenecen en última instancia a la corona, no a la esposa del monarca. La explicación fue a la vez simple y profundamente dolorosa. Carlos le recordó a Camilla que la posición de reina consorte existe solo mientras el monarca reinante permanezca en el trono. El título conlleva honor, prestigio e importantes deberes ceremoniales, pero esas responsabilidades están relacionadas con el reinado del monarca en lugar de convertirse en una autoridad personal permanente. Cuando ese reinado finalmente termina, la institución naturalmente cambia su enfoque hacia el siguiente rey y reina. Los comentarios tenían mucho más peso emocional que el significado legal por sí solo. En lugar de escuchar una discusión sobre el procedimiento constitucional, Camilla pudo haber sentido que le recordaban que su papel, por muy respetado que fuera, siempre era temporal. Para alguien que había trabajado durante años para ganarse la aceptación pública y establecer su lugar dentro de la familia real,
Esas palabras habrían sido difíciles de escuchar. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Lo que al principio parecía una decisión constitucional sencilla, de pronto se volvió profundamente personal, exponiendo emociones e incertidumbres que supuestamente habían permanecido ocultas tras años de apariciones públicas, cuidadosamente gestionadas. La narrativa sugiere que la orden de tutela informada afectó mucho más que el protocolo real. También abordó cuestiones de legado-pertenencia y el cambiante equilibrio de influencia dentro de la familia real a medida que la atención se desplazaba cada vez más hacia Guillermo y Catalina, la generación que se esperaba liderar a la monarquía hacia su próximo capítulo. Aparte del hecho de que el rey Carlos le hizo entender a Camilla por qué Catalina fue elegida como única guardiana de las joyas de la corona. Su reacción reveló tensiones más profundas dentro de la familia real. ¿Podría Camilla haber tenido interés en las joyas de la corona? Y nombrar a Catalina su tutora podría ser una señal de que la monarquía ya se está preparando para el futuro. Averigüemos los años de resentimiento silencioso. Según la narrativa que rodea estos informes, el enfrentamiento entre el rey Carlos y la reina Camila no fue causado por una sola decisión, tomada detrás de las puertas del palacio. Más bien fue el resultado de años de emociones silenciosas, decepciones privadas y cambios graduales que se habían acumulado lentamente bajo la superficie. Si bien la familia real continuó presentando un frente unido en público, algunos comentaristas e informes reales han sugerido que no todas las transiciones entre bastidores fueron tan fluidas como parecían. La orden de tutela informada simplemente se convirtió en el momento en que todo lo que se había estado construyendo silenciosamente durante años finalmente llegó a un punto de ruptura. A lo largo de su tiempo como reina, Camilla supuestamente vio cómo el papel de Catalina seguía creciendo a una velocidad notable. Las joyas reales históricas que habían permanecido ocultas durante años comenzaron a aparecer en el Princesa de Gales durante importantes banquetes estatales y ceremonias oficiales. Cada aparición atrajo una enorme atención internacional, y los periódicos, las cadenas de televisión y los expertos reales se centraron en gran medida en la elegancia de Catalina y su creciente importancia dentro de la monarquía. Al mismo tiempo, las comparaciones con la fallecida princesa, Diana, nunca desaparecieron por completo. Aunque Camilla gradualmente obtuvo una mayor aceptación pública a lo largo de los años, la memoria de Diana continuó proyectando una larga sombra en todas las historias reales importantes. Cualquier discusión que involucrara a la princesa de Gales a menudo reabrió conversaciones sobre el pasado, lo que hizo difícil para Camilla escapar por completo de las comparaciones que la habían perseguido durante décadas. Mientras tanto, la influencia de Catalina continuó expandiéndose mucho más allá de las apariencias ceremoniales. Se convirtió en una de las figuras más admiradas de la familia real, y su popularidad ayudó a fortalecer las organizaciones benéficas reales, atraer la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y conectar a las generaciones más jóvenes con una institución a menudo vista como tradicional y distante. Cada compromiso exitoso parecía reforzar la creciente creencia de que el futuro de la monarquía estaba cada vez más en manos de Guillermo y Catalina. Cada acontecimiento podría explicarse fácilmente como parte de la transición natural de la monarquía de una generación a la siguiente. Pero según los informes que rodean esta historia, cuando se vieron juntos, es posible que hayan creado una sensación creciente de que el foco de atención se alejaba constantemente del presente y se acercaba al futuro. La decisión informada en torno a las joyas de la corona se convirtió en mucho más que una cuestión constitucional. Simbolizaba el momento en que años de cambio gradual se volvieron imposibles de ignorar. En lugar de simplemente transferir la responsabilidad de los invaluables tesoros reales, pareció confirmar que el centro de gravedad de la monarquía ya había comenzado a desplazarse hacia su próximo rey y reina. Para quienes siguen la historia, esa comprensión puede haber tenido un peso emocional mucho mayor que la orden misma. Hay indicios de que Camilla
alguna vez pudo haber esperado estar en la posición que ahora ocupa Catherine. Pero ¿podría esto significar que la monarquía está entrando en una nueva fase? ¿Qué papel está jugando William en estos acontecimientos? ¿Podría ser todo involuntario ya que no fue ampliamente publicitado? ¿O el patrón sugiere lo contrario? Descubramos los detalles intrigantes, las acciones silenciosas del palacio. A medida que una decisión real inusual se sucedía, muchos observadores reales comenzaron a notar lo que creían que era un patrón mucho más grande, que silenciosamente tomaba forma detrás de los muros del palacio. Por sí solos, cada acontecimiento podría explicarse fácilmente como una planificación rutinaria o un ajuste normal de los deberes reales. Pero cuando se los ve juntos parecen contar una historia muy diferente. Para muchos observadores, parecía como si la monarquía se estuviera preparando gradualmente para una transición importante, sin siquiera decirlo públicamente. Una de las señales más claras fue el creciente papel de William. En los últimos meses, representó cada vez más a Carlos en ceremonias importantes, organizó importantes recepciones estatales, dio la bienvenida a dignatarios visitantes y llevó a cabo compromisos que a lo largo de gran parte de la historia real moderna normalmente habría sido realizado por el propio monarca reinante. Su creciente presencia sugería que ya se le estaban colocando más responsabilidades sobre sus hombros. A su lado durante todo este período estuvo Catherine, cuyo perfil público siguió aumentando a un ritmo igualmente notable. Ya fuera asistiendo a banquetes estatales, reuniéndose con líderes mundiales o participando en ceremonias nacionales, apareció cada vez más como una de las principales figuras públicas de la monarquía. Su tranquila confianza, su creciente experiencia y su popularidad mundial ayudaron a reforzar la imagen de una pareja real que ya se preparaba para responsabilidades aún mayores. Mientras tanto, el Palacio de Buckingham siguió enfatizando la estabilidad y continuidad en sus comunicaciones públicas. Las declaraciones oficiales fueron mesuradas y cuidadosamente redactadas, aunque proporcionaron muy pocos detalles sobre la salud actual del rey. Incluso, después de anunciar que su tratamiento contra el cáncer había sido reducido, no hubo ninguna declaración de que hubiera terminado. Esa cuidadosa elección del lenguaje llevó a muchos comentaristas reales a seguir haciendo preguntas sobre lo que sucedía detrás de escena. A la especulación se sumaron informes que afirmaban que las discusiones internas sobre la planificación de la sucesión se habían vuelto cada vez más activas. También hubo informes de preparativos inusualmente detallados en torno a importantes eventos reales y varias decisiones importantes que se anunciaron con poca explicación. Aunque ninguno de estos informes recibió confirmación oficial, contribuyeron a una creciente curiosidad pública sobre los planes a largo plazo de la monarquía. Considerado individualmente, cada avance aún podría descartarse como una preparación sensata para el futuro. Después de todo, toda monarquía planea. Pero cuando todos estos acontecimientos se unieron, parecieron formar un cuadro notablemente consistente. William estaba asumiendo un mayor liderazgo. El papel de Catalina siguió ampliándose. Charles fue delegando gradualmente más responsabilidades, y el palacio permaneció inusualmente silencioso sobre las razones detrás de muchos de estos cambios. Intencionalmente, la impresión general fue difícil de ignorar. Para muchos observadores reales parecía que el siguiente capítulo de la monarquía ya estaba comenzando silenciosamente entre bastidores, mucho antes de que cualquier anuncio oficial confirmara que una transición histórica realmente estaba en marcha. Parecía como si el rey Carlos estuviera asignando intencionalmente más responsabilidades al príncipe William y su esposa. Pero ¿significa eso que el futuro de la monarquía ya está tomando forma? ¿Qué tan pronto podría llegar el futuro para el que se les está preparando? ¿Y qué efecto podrían tener estos acontecimientos en la monarquía, ahora y en los años venideros? Averigüemos. El comienzo del próximo capítulo de la monarquía. La supuesta decisión de poner la tutela simbólica de las joyas de la corona en manos de Catalina puede recordarse como mucho más que un anuncio real aislado. Si los informes que rodean esta historia son precisos, podría representar el primer capítulo de una transformación mucho mayor
que está teniendo lugar dentro de la monarquía británica. Lo que al principio pareció ser una decisión sobre tesoros históricos, puede en realidad reflejar una cuidadosa planificación para el futuro de una de las instituciones reales más antiguas del mundo. Durante años, Guillermo y Catalina han ido aceptando gradualmente mayores responsabilidades dentro de la familia real. Pero más recientemente ese proceso parece haberse acelerado. William K. ha asumido un número cada vez mayor de compromisos de alto perfil, ha representado al rey en ceremonias importantes y ha desempeñado deberes que alguna vez pertenecieron casi por completo al soberano reinante. Junto a él, Catalina se ha convertido en una de las figuras más admiradas de la monarquía, ganándose un respeto generalizado gracias a su liderazgo tranquilo, su resiliencia y su firme compromiso con el servicio público. Juntos, Guillermo y Catalina parecen encarnar cada vez más el futuro de la monarquía británica. Pero todavía quedan muchas preguntas importantes. ¿Qué tan pronto asumirán plenamente esos roles históricos? ¿La transición se desarrollará lentamente a lo largo de los años, o podrían circunstancias inesperadas acelerar todo? Por ahora nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo revelará cómo se desarrollará realmente el próximo capítulo notable de la monarquía, la Orden de Tutela. Informada sugiere que el rey Carlos estaba pensando mucho más allá del presente inmediato. Sus decisiones no se limitaron simplemente a proteger coronas, cetros y joyas históricas de valor incalculable. Parecían ser parte de un esfuerzo más amplio para preservar la estabilidad y continuidad de la propia monarquía. A lo largo de la historia, la corona británica ha sobrevivido a guerras civiles, revoluciones, crisis políticas, abdicaciones, guerras mundiales y períodos de intenso escrutinio público. Una de las razones por las que ha perdurado durante tanto tiempo es su capacidad para preparar a cada nueva generación de líderes antes de que finalmente llegue el momento de la transición. Lo que hace que la decisión informada sea tan cautivadora es que parece ir mucho más allá de una simple tradición real. En lugar de esperar la habitual transferencia de responsabilidad después de su reinado, el rey Carlos parecía decidido a preparar el futuro de la monarquía, mientras todavía estaba firmemente en el trono. Para muchos observadores reales, esto parecía una de las señales más fuertes hasta el momento de que la planificación de la sucesión ya no era solo una posibilidad, sino algo que ya estaba tomando forma detrás de los muros del palacio. Dentro de unos años los historiadores podrán recordar esta supuesta tutela de dos maneras. Puede ser recordado como una decisión administrativa simbólica que atrajo atención temporal, o puede ser reconocido como el momento tranquilo en el que realmente comenzó la próxima era real de Gran Bretaña. La respuesta dependerá enteramente de lo que se desarrolle en los meses y años venideros, y de si este notable capítulo se convierte en una breve nota a pie de página o en el punto de inflexión que remodelará para siempre el futuro de la monarquía. Entonces, ¿qué opinas de la decisión del rey Carlos? ¿Beneficiaría a la monarquía o provocaría más grietas? Nos encantaría escuchar su opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y suscribirte.